¿Sabías que una viajera del tiempo procedente de Pueblo Azalea apareció en Pokémon Cristal? ¿O que hay un mundo paralelo dentro de este juego donde reside una niña fantasma? Como les gustó el iceberg de anomalías de la primera generación, consideren esta mi respuesta a su apoyo. En este iceberg exploraremos los misterios, elementos fuera de lugar, elementos beta y datos poco conocidos sobre Pokémon Oro, Plata, Cristal y sus remakes, así como Pokémon Stadium 2. Bienvenidos al iceberg de anomalías de Pokémon de la segunda generación. Say my name, Heisenberg. You're goddamn right. Patineta. Presentamos la patineta como nuevo medio de transporte. En Pokémon Rojo, Azul y Verde, el personaje principal utilizaba una bicicleta como medio de transporte para atrapar Pokémon. En Pokémon 2, las patinetas aparecerán como un nuevo medio de transporte, además de las bicicletas que aparecían anteriormente. En el mundo de Pokémon 2, una patineta puede llevarte a lugares inesperados. Esta es parte de la información que encontramos archivada en el sitio web japonés de Nintendo, tal y como aparecía en junio de 1997, en la que se describen muchas de las características del entonces nuevo Pocket Monsters 2. La patineta ya estaba presente en el demo del Space World 97, aunque en ese momento aún no estaba completamente programada. Teniendo en cuenta que llevaría al jugador a lugares inesperados, puede que esta característica se haya trasladado a Rubí y Zafiro en forma de la bici acrobática. Ladrillo. Las pepitas y los trozos estrella son objetos útiles para obtener dinero y podemos hallarlos en varias regiones del mundo Pokémon. Hay objetos menos valiosos como las perlas y el polvo estrella, pero hay uno en la segunda generación que nunca llegué a ver cuando jugué Pokémon Oro, y eso es porque la única forma de conseguirlo es transferir un Pokémon muy específico de la primera a la segunda generación. El Pokémon en cuestión es Machop y llevará equipado un ladrillo, un objeto que se puede vender por 25 Pokédólares, nada más, nada menos. Anciano y Machop en Ciudad Carmín. Uno de los NPCs más icónicos de Ciudad Carmín es el anciano cuyo Machop está preparando un terreno para construir un edificio en Pokémon Rojo, Azul y Amarillo. Teniendo en cuenta que han pasado 3 años en la segunda generación, lo menos que esperaría es que este edificio se encontrara en su fase inicial, pero de hecho nos encontramos al mismo anciano con su Pokémon diciendo que ha estado preparando el terreno, pero que no tiene suficiente dinero para construir. Veremos esta construcción terminada en futuros juegos de Pokémon de canto. Lugia no lleva objeto equipado. El equilibrio es un elemento importante a la hora de elegir qué juego de Pokémon comprar. Ho-Oh y Lugia son dos Pokémon voladores legendarios que desempeñan funciones diferentes en el competitivo, pero que tienen las mismas estadísticas base. Sin embargo, Ho-Oh tiene algo que Lugia no ha tenido desde la segunda generación, y ese es un objeto equipado. La ceniza sagrada es un objeto muy peculiar, ya que revive a todos los Pokémon de tu equipo y restaura todos sus PS. Teniendo en cuenta que Ho-Oh lleva este objeto, cabría esperar que Lugia también tuviera uno, pero la realidad es que Lugia jamás ha tenido un objeto propio. Incluso en Rojo Fuego, Verde Hoja y Esmeralda, aunque Ho-Oh no lleva equipada la ceniza sagrada, puedes encontrarla como objeto oculto cerca de donde luchaste contra él, pero si vas a las profundidades de Roca Ombligo, no encontrarás nada. Esto me recuerda un poco al hecho de que Kyogre era superior a Groudon en términos de tipo, aunque este problema de equilibrio se arregló en Rubí Omega y Zafiro Alfa. Cueva Celeste y el Gen Loco. La Cueva Celeste es uno de los lugares más emblemáticos de la primera generación, ya que es donde Rojo captura a Mewtwo y también es hogar de Pokémon extremadamente poderosos. Fue bastante decepcionante descubrir que la cueva se derrumbó en Oro, Plata y Cristal, aunque nadie sabe bajo qué circunstancias. Aunque Mewtwo y la cueva no aparecen en estos juegos, hay un objeto conectado con este Pokémon legendario,
el Gen Loco. Este objeto es muy particular ya que solo aparece en la segunda generación y aumenta el ataque del usuario en 2 niveles, pero lo confunde y actúa como un contoneo autoinfligido. Ya lo he mencionado antes, pero creo que este objeto se eliminó en la tercera generación porque ciertos Pokémon tienen la habilidad ritmo propio que evita que se confundan incluso si se lo autoinfligen. Si un Pokémon con esta habilidad tuviera el Gen Loco, tan solo mandándolo a la batalla obtendría un ataque de +2, lo cual desequilibraría bastante el juego. Tragamonedas de la suerte del casino de Ciudad Trigal. Hay un NPC en el casino de Ciudad Trigal que dice que la tragamonedas en la que está jugando tiene una ventaja. Por las mañanas el NPC estará ausente, dejando la tragamonedas libre para que podamos confirmar esta teoría y de hecho el sujeto dice la verdad. Todas las tragamonedas tienen una probabilidad de 1 entre 6 de entrar en un modo con probabilidades mejoradas, pero la que usa él siempre tiene esta ventaja. Koga en el alto mando. En el transcurso de 3 años pueden pasar muchas cosas y esto es precisamente lo que ocurre en Oro, Plata y Cristal. Incluso antes de volver a visitar la región de Kanto, sabemos que Koga renuncia a su puesto como líder de gimnasio de Ciudad Fuchsia porque nos enfrentamos a él en el alto mando. Al menos para mí, el hecho de que Koga forme parte de este grupo me parece un poco inesperado, porque no es precisamente conocido por ser un oponente difícil como Sabrina. Pero ahora que lo pienso, la habilidad de un líder de gimnasio no está necesariamente ligada al nivel de los Pokémon que utilizan en sus respectivos gimnasios. Así que tal vez Koga sea en realidad el líder de gimnasio más hábil de Kanto, y teniendo en cuenta que es un ninja que envenena a sus oponentes y utiliza evasión para evitar ser golpeado, no es de extrañar. Mensajes del modo Unknown. Después de que el jugador atrape al menos a 3 Unknown diferentes, un científico instalará el modo Unknown en su Pokédex. Este modo muestra todas las formas de Unknown, pero algo que siempre me ha llamado la atención son las palabras que aparecen debajo de estos. Algunos ejemplos son enojado, perseguir, desaparecer y lo que sea que esto signifique. Siempre me pregunté si estas palabras eran necesarias para resolver algún tipo de misterio o descubrir un mensaje secreto. ¿Qué estaban pensando en Game Freak cuando se les ocurrieron estas palabras específicas? Señales de radio. En la segunda y cuarta generación tenemos acceso al Pokégear, un dispositivo que nos permite, entre otras cosas, escuchar la radio. Podemos sintonizar estaciones específicas, pero como era de esperarse, algunas otras solo transmiten silencio. Sin embargo, esto cambia cuando vamos a las ruinas Alpha, donde podremos escuchar a los misteriosos Unknown tratando de comunicar algo. Estos sonidos podrían tener algún tipo de conexión con Arceus y Ho-Oh, ya que son bastante similares a los que emite la flauta Azur y al grito de Ho-Oh. Se puede escuchar otra señal misteriosa si vas al lago de la Furia durante la invasión del equipo Rocket. Al parecer, estos sonidos son causados por las ondas electromagnéticas que hicieron que Magikarp evolucionara en el Gyarados rojo. Evolución forzada. El Gyarados rojo no tiene mucho sentido. Por un lado, tienes un Magikarp normal que al verse obligado a evolucionar prematuramente, no tuvo tiempo de cambiar el color de sus escamas a azul. Por otro lado, tienes un Magikarp Shiny dorado que evoluciona naturalmente en un Gyarados rojo. Esta evolución forzada fue causada por las ondas electromagnéticas utilizadas por el equipo Rocket y realmente hace que me pregunte cómo serían otros Pokémon si hubieran sido afectados por dichas ondas. Ya sea que es una completa coincidencia que tanto los Magikarp Shiny como los comunes se transformen en versiones rojas de su evolución, o bien se trata simplemente de un descuido. Pokémon de Johto en Kanto.
Sabemos que los Pokémon de Johto se pueden encontrar en Kanto y viceversa, pero en esta sección me refiero al hecho de que los Pokémon de Johto, Houndour, Murkrow y Slugma solo se pueden encontrar en la región de Kanto en la segunda generación. Esto es extraño porque si no hay forma de encontrarlos en estado salvaje en Johto, eso significaría que son Pokémon de Kanto. Por supuesto, también es posible que sean originarios de Johto, pero que, debido a cambios ambientales, estos Pokémon hayan encontrado refugio en la región de Kanto. Tipo signos de interrogación. El tipo signos de interrogación fue una anomalía en los juegos de Pokémon durante algún tiempo, ya que pertenece a un tipo desconocido que debutó en Pokémon Oro y Plata. Al igual que el tipo pájaro en Pokémon Rojo y Azul que mencioné en mi iceberg de anomalías de la primera generación, el tipo signos de interrogación es neutralmente efectivo contra todos los tipos y todos los tipos son neutralmente resistentes contra él. Maldición era un movimiento perteneciente a este tipo que también se introdujo en la segunda generación, con la peculiaridad de que, en el caso de los Pokémon Fantasma, reducía a la mitad los PS máximos del Pokémon para infligir daño por turnos al oponente, mientras que en otros tipos aumentaba su ataque y defensa a costa de su velocidad. Hablando de Pokémon Fantasma, Maldición es un predecesor del movimiento Nail Down, una técnica que estaba destinada a ser el movimiento característico de Norowara, un Pokémon parecido a un muñeco vudú que apareció en el demo del Space World 97, pero que, como sabemos, fue descartado. Otra manifestación de este tipo se pudo ver en Arceus en la cuarta generación. Este Pokémon tiene una forma normal y otra Shiny que representan este tipo. Sin embargo, no se utilizó en el juego final y es precisamente en esa generación cuando este extraño tipo se utilizó por última vez. La Guerra de las Islas Remolino. La guerra se ha mencionado constantemente en los juegos de Pokémon y eso incluye la primera, cuarta, sexta y novena generación. Sin embargo, cuando menciono a la cuarta no me refiero a Sinnoh, sino a Johto, concretamente en Soul Silver. Se dice que dos países se disputaban la isla y que debido a ello, Lugia lanzó rayos para dividirla en 4 partes. Si consideramos los países como regiones, esto podría recordarnos a la guerra que tuvo lugar entre Kalos y otra región 3000 años antes de los acontecimientos de X y Y, pero no creo que tenga nada que ver, ya que Lugia jamás fue mencionado en dicho conflicto. Graffiti en la mansión azulona. Esto solo ocurre en Pokémon Cristal. Si vas a la azotea de la mansión azulona y presionas A en este punto, el jugador encontrará un graffiti al que le añadirá un bigote. Supongo que esto nos habla mucho de la personalidad de nuestro personaje, algo que no se ve en generaciones posteriores. Casa en venta. Déjenme hacerles una pregunta. En los primeros juegos de Pokémon, cada vez que iban a entrar en una casa o edificio, ¿cuántas veces tuvieron que presionar A para comprobar si podían acceder a dicha construcción? A menos de que no pudieran entrar, la respuesta es probablemente 0. Al sur de Ciudad Celeste, podemos entrar a una casa que pertenecía al encargado de la guardería en la primera generación, pero si presionan A delante de la puerta, aparecerá un mensaje muy extraño. Casa en venta. Nadie vive aquí. Supongo que este mensaje aparece porque la guardería se trasladó a Ciudad Trigal en Oro, Plata y Cristal y no tenía sentido tener otra en la región de Kanto. Sin embargo, en lugar de dejar la casa vacía, Game Freak decidió alojar allí a un par de NPCs. Pokémon Shiny diferentes. Es verdad que los Pokémon Shiny aparecieron por primera vez en Oro y Plata, sin embargo, algunos Pokémon no mantuvieron sus colores Shiny originales en generaciones posteriores. Uno de los ejemplos más populares es Charizard Shiny. Aunque ahora estamos acostumbrados a ver a este Pokémon de tipo fuego volador en color negro, su forma Shiny original presentaba un cuerpo morado con alas verdes. Otro Pokémon que sufrió un cambio drástico es Rapidash, que originalmente tenía llamas moradas en lugar de las grises a las que estamos acostumbrados hoy en día. Dragonite es otro caso conocido, ya que es un Pokémon Shiny famoso por tener un tono de verde que muchos consideran feo. Sin embargo, esto cambió con su mega evolución en Leyenda ZA, ya que sus colores son bastante fieles a sus etapas anteriores. Pokémon Shiny en Pokémon Stadium 2.
Los Pokémon Shiny de la segunda generación eran una anomalía, ya que muchos de ellos no conservaron su color original en generaciones posteriores, como lo es el caso de Charizard. Sin embargo, en Pokémon Stadium 2 se produce una anomalía aún mayor, ya que algunos Pokémon aparecen con colores radicalmente diferentes. Uno de ellos es Lugia Shiny, que tiene unas placas rosas en lugar de azules en oro, plata y cristal, pero en Stadium 2 estas placas son de color azul cielo. No obstante, uno de los mayores cambios se observa en Scyther, ya que mientras que su homólogo de Game Boy apenas cambia, el de Pokémon Stadium 2 es rojo como su evolución Scizor. He aquí algunos ejemplos. Nidoqueen bebé. Ya hablé de Nidoran macho y Nidoran hembra en mi iceberg sobre anomalías de la primera generación, pero dado que el regreso de Mewtwo toma lugar durante la segunda generación, creo que no habrá otra oportunidad para hablar sobre esto. En este especial podemos ver un par de bebés Pokémon, entre ellos Rhyhorn y lo que parece ser un Nidoqueen bebé. Esto no tiene ningún sentido, en primer lugar porque Nidoqueen es incapaz de reproducirse, y en segundo porque estamos hablando de un bebé Pokémon completamente evolucionado, lo cual es un oxímoron. Pokémon legendarios Shiny de Kanto. Como muchos de ustedes sabrán, los Pokémon Shiny se introdujeron en la segunda generación, lo que llevó a muchos a creer que solo los Pokémon que se podían obtener en Pokémon Oro, Plata y Cristal podían ser de esta categoría. En realidad, siempre que se tuviera un Ditto, se podían obtener muchos Pokémon incubándolos a partir de un huevo. Sin embargo, había 5 Pokémon que eran imposibles de obtener en Oro, Plata y Cristal, las aves legendarias Mewtwo y Mew. Pensaba que estos Pokémon no tenían una forma Shiny porque estaban confinados a la región de Kanto, pero como sabemos, sí tenían colores alternativos. No creo que esto se haya documentado nunca, pero es muy posible que algunos jugadores que capturaron estos Pokémon legendarios y los transfirieron a Oro, Plata y Cristal en aquel entonces, se sorprendieran al darse cuenta de que tenían en su poder un Pokémon extremadamente raro debido a su brillo y a su color diferente. Esto sucedió porque en la primera y segunda generación, el que un Pokémon fuera Shiny venía determinado por sus valores individuales como se les conoce hoy en día. A primera vista no te darías cuenta de si un Pokémon es Shiny en rojo, azul y amarillo, pero si tuvieran estadísticas muy específicas, lo verías reflejado en la forma de un Pokémon Shiny en tus juegos de segunda generación. Si alguna vez te pasó esto en su momento, cuéntamelo en la sección de comentarios y dime qué se sentía presumirle estos Pokémon raros de la primera generación a tus amigos. Zona Safari sin usar. Pokémon Oro y Plata fueron juegos muy ambiciosos, especialmente por la icónica inclusión de la querida región de Kanto. Como era de esperarse, debido a las limitaciones del cartucho, esta región tuvo que dejar fuera varios elementos de su versión completa en rojo, azul y amarillo para que cupiera en el juego sin comprometer otras áreas. Lamentablemente, uno de los lugares que se dejó fuera fue la zona Safari, pero como dije en mi iceberg de espacios liminales y abandonados, hay un mapa de la zona Safari sin usar dentro de los archivos del juego. Como era de esperarse, el lugar no contiene ningún dato de Pokémon o NPCs y una vez que el jugador entre en él, no puede salir. El lago de la Furia iba a ser una ciudad. En Oro, Plata y Cristal, la mayoría de las ubicaciones a las que podías volar eran pueblos y ciudades, con excepción de la meseta Añil, el Monte Plateado y el Lago de la Furia. Si bien los dos primeros son lugares importantes que contienen batallas contra Rojo y el Alto Mando, el hecho de que no se pueda volar al Lago de la Furia no sigue la misma lógica. Aunque es posible que esta ubicación de vuelo se incluyera porque ahí tiene lugar un evento importante, podría haber otra explicación. Hay un mapa sin usar del Lago de la Furia que muestra la zona como una ciudad con su propio gimnasio. Dado que todas las ciudades y pueblos de los juegos tienen una ubicación de vuelo, es probable que la posibilidad de volar al Lago de la Furia en la versión final sea un vestigio de ese diseño anterior. Cristal vietnamita.
Cuando un juego pirata de Pokémon alcanza un estatus de culto, sabemos que estamos presenciando algo especial. Pokémon Cristal Vietnamita es una versión pirata de Pokémon Cristal que se tradujo del japonés al chino y de este al inglés y que se distribuyó en Vietnam. Popularizado por Delicious Cinnamon, hay muchos diálogos involuntariamente divertidos y textos sin sentido. Perros legendarios originales. Los perros legendarios son icónicos y uno de ellos terminó siendo la mascota de Pokémon Cristal. No obstante, antes de su diseño final, estos Pokémon eran bastante diferentes. Como se puede ver en el Pokédex del demo del Space World 97, Rai, En y Sui, como se les conocía entonces, eran completamente diferentes. De hecho, Sui se parece a Nina convertida en quimera en Full Metal Alchemist. Estos Pokémon comparten exactamente el mismo tipo que los Pokémon finales, y a veces pienso que esta pudo haber sido la forma original de los Pokémon que murieron en la Torre Quemada antes de ser revividos por Ho-Oh. Supongo que esta idea se ha visto alimentada por el hecho de que Pokémon que parecen perros reales como Rai, En y Sui pueden verse sucumbiendo al fuego de la Torre Quemada en Pokémon Generaciones. Posible mascota real de Pokémon Plata. A pesar de que muchos de los Pokémon que conocemos tienen su origen en los juegos, Lugia fue diseñado para el anime por el jefe guionista Takeshi Shudo. En el prototipo del Space World 97, vemos que Ho-Oh es la mascota del juego y que Lugia no está por razones obvias. Sin embargo, en los archivos del prototipo se muestra un Pokémon que se parece a Arcanine, pero más grande y con una melena abundante. Teniendo en cuenta su forma cuadrúpeda, se ha teorizado que este Pokémon conocido como ID-349, que aparece después de Ho-Oh y Unown, podría haber sido la verdadera mascota de Pokémon Plata. Incluso los Pokémon que no llegaron a la versión final tienen nombres, al menos en japonés, pero ID-349 no tiene ninguno y no hay mucha información sobre él, aparte de su número interno, su sprite trasero y delantero, y el hecho de que probablemente se base en los Komainu, entidades que se cree que protegen los santuarios de los espíritus malignos. A pesar de ello, no hay pruebas sólidas que sugieran que este Pokémon hubiera estado destinado a ser la mascota de Pokémon Plata. Portal en Ciudad Olivo. Hay una casilla fuera de los límites en Ciudad Olivo que contiene un portal que nos llevará a una ubicación inesperada en la región de Yoto, o mejor dicho, a la región de Yoto de un universo paralelo. Si usas un código para atravesar paredes y vas a esta ubicación en la parte superior izquierda del mapa de Ciudad Olivo, no pasará mucho, pero si usas un código adicional que cambia las propiedades de la casilla por las de un abismo, caerás en la casa de un NPC. En este universo paralelo, la farmacia de la región de Yoto no se encuentra en Orquídea, sino en Iris, ya que el NPC que encontramos dentro de esta casa menciona una farmacia en dicha ciudad. Origen del Pichu Picoreja. Si tienes un Pichu color Pikachu e interactúas con el santuario del encinar, un Pichu de oreja puntiaguda se unirá al equipo. Se trata de un Pokémon muy singular porque según el profesor Elm, al igual que Celebi, ha estado viajando a través del tiempo. De hecho, esta es la razón por la que en el contexto del juego, este Pichu no puede transferirse a otros juegos de Pokémon fuera de Pokémon Heart Gold y Soul Silver. El origen exacto de Pichu Picoreja es un completo misterio. Kanto era un único mapa. Una de las características más singulares de la segunda generación era la posibilidad de visitar la región de Kanto. Sin embargo, mientras que en Oro, Plata y Cristal, Kanto se compone de diferentes mapas que representan cada ubicación de la región, en el prototipo del Space World 97, dicha región se comprimió en un único mapa, lo que dio como resultado una versión muy limitada de la región con la que acabamos. Este mapa muestra lugares como Pueblo Paleta, Pueblo Lavanda, dos edificios en lo que parece ser Ciudad Azafrán y un único gimnasio que debido a su ubicación parece ser el gimnasio de Ciudad Plateada. Afortunadamente, aunque la región de Kanto parece un poco solitaria y reducida en la versión final, creo que conseguimos el mejor Kanto que pudimos tener en aquella época. Christy en Heart Gold y Soul Silver.
Christie fue un personaje revolucionario, ya que fue la primera protagonista jugable en un juego de Pokémon. Heart Gold y Soul Silver siguen estando entre los mejores títulos de toda la franquicia, ya que mejoran casi todos los aspectos de las ya aclamadas versiones Oro, Plata y Cristal. Esto nos plantea la pregunta, ¿por qué no se incluyó a Christie en los remakes? Se dice que esto no sucedió porque el diseñador de Lyra, Takao Uno, no consultó las ilustraciones originales de Ken Sugimori antes de comenzar el diseño de Lyra. A pesar de esto, hay un icono del Pokégear sin usar para Christie en Heart Gold y Soul Silver, pero el hecho de que un personaje tan importante y representativo como ella se haya quedado fuera de uno de los mejores juegos de Pokémon hasta la fecha no tiene sentido para mí. El evento de Celebi desencadena la trama en Oro y Plata. El popular evento de Celebi toma lugar si tienes a un Celebi de encuentro fatídico en tu equipo y visitas el santuario del Encinar. Este Pokémon mítico te llevará a ti y a Lyra a presenciar el momento en que Giovanni abandona a Plata tras ser derrotado por Rojo y más tarde a luchar contra él en las cataratas Toyo. Esta batalla es crucial para la trama de Oro y Plata porque al parecer si no hubiera sido por el protagonista, Giovanni habría revivido él mismo al equipo Rocket en lugar de sus ejecutivos. Esto hace que me pregunte cómo habrían resultado los acontecimientos de Pokémon Oro, Plata y Cristal y sus remakes si Giovanni hubiera sido el jefe del equipo Rocket en la región de Johto. La mega evolución aún no se ha visto en Johto. Estaba jugando Leyendas Pokémon ZA mientras pensaba en algunos temas para el iceberg y pensé, nunca he visto una mega evolución en la región de Johto. Aunque la mega evolución no se introdujo sino hasta Pokémon X y Y, en regiones anteriores como Kanto y Hoenn se ha visto a Pokémon mega evolucionar en su territorio, pero no en Johto. Lo mismo ocurrió con Sinnoh, ya que Diamante Brillante y Perla Reluciente fueron excesivamente fieles a los originales, pero espero que si hay un futuro juego de Pokémon en Johto, podamos ver Pokémon mega evolucionar, sobre todo porque hay muchos Pokémon de la región de Johto que pueden mega evolucionar. Butterfree Rosa. Ahora que lo pienso, vi un Butterfree rosa. Estas son las palabras pronunciadas por una entrenadora guay en el Lago de la Furia, haciendo alusión al raro avistamiento del Gyarados rojo. Se trata de una afirmación muy interesante porque aunque hoy en día el Butterfree Shiny es en su mayoría de color azul oscuro con ojos verdes, hay dos casos en que este Pokémon es rosa. Uno es en el anime, pero el otro es en realidad la forma Shiny de Butterfree en la segunda generación, como podemos ver aquí. Me pregunto si lo que quiere decir con haber visto un Butterfree rosa es que lo vio en algún momento del pasado o si lo vio en el mismo lugar y momento que el Gyarados rojo. Si es lo segundo, esto podría sugerir que no solo Gyarados se vio afectado por las ondas electromagnéticas que lo obligaron a evolucionar, sino también un Metapod. Esto podría sugerir que no solo Gyarados se vio afectado por las ondas electromagnéticas que lo obligaron a evolucionar, sino también un Metapod. Como mencioné antes, no creo que tenga sentido que un Pokémon normal comparta casualmente el mismo color que su forma Shiny cuando se ve obligado a evolucionar. Sin embargo, teniendo en cuenta que era el inicio de la franquicia, podría haber sido simplemente un descuido. Decoraciones imposibles de conseguir. En Oro, Plata y Cristal tenemos la oportunidad de decorar nuestra habitación con camas, alfombras, adornos y otros objetos, algunos más raros que otros. No obstante, hay 3 decoraciones que son imposibles de conseguir por medios normales debido a limitaciones y descuidos del generador de números pseudoaleatorios, y esas son una cama de Pikachu, un muñeco de Tentacool y uno de Unown. Los Pokémon de Johto no existían en el pasado. Esta idea se deriva del hecho de que, cuando se utiliza la cápsula del tiempo para intercambiar Pokémon de Oro, Plata y Cristal a Rojo, Azul y Amarillo, no se pueden enviar Pokémon de Johto a la primera generación. Esto se debe obviamente a que los Pokémon de la segunda generación no están programados en la primera por razones muy evidentes, pero esto llevó a algunas personas a creer que era canónico que los Pokémon de Johto no existían en el pasado o que no habían sido descubiertos. Recuerdo haber visto el episodio
episodio Misterio en el Faro, en el que Bill explica que podría haber más de 150 Pokémon por descubrir, y esto podría haber hecho creer a la gente que los Pokémon de Johto simplemente no se habían descubierto, pero ahora sabemos que los Pokémon de diferentes generaciones han existido a la vez durante mucho tiempo. Hablando de viajes en el tiempo, sería una buena idea introducirlos en los juegos de Pokémon, no de la misma manera que lo hicieron Escarlata y Púrpura, sino poder interactuar realmente con el pasado y el futuro, algo parecido a lo que ocurre con el evento de Celebi en Heart Gold y Soul Silver, pero más en profundidad. Variantes de Pichu no utilizadas. Estamos familiarizados con el Pichu color Pikachu y el Pichu picoreja, pero gracias a la autobiografía de Shoko Nakagawa, hemos sabido que antes de esos famosos Pokémon se pensó en introducir un Pichu blanco. De hecho, hay imágenes de varias formas de Pichu que podrían haber aparecido en el juego, pero no lo hicieron. Entre ellas, podemos ver al Pichu blanco, un Pichu con un moño y otro con un peinado extraño. Prisman. En el número de junio de 1997 de la revista CoroCoro, podemos encontrar un Pokémon parecido a Heracross que se mostró para promocionar un concurso para crear nuevos Pokémon. Esta criatura, llamada Prisman, fue creada por el equipo de CoroCoro y venía con su propia descripción en el Pokédex que decía lo siguiente: el Pokémon escarabajo de cristal, tipo insecto. Altura, 1.4 metros. Peso, 48 kilogramos. Un nuevo Pokémon que parece una fusión entre un insecto y una gema. Se desconoce su composición exacta, pero según informes de la Academia Pokémon, se cree que contiene los mismos materiales que los meteoritos espaciales. Las partes cristalinas de su cuerpo dejan pasar los rayos y los ataques basados en la luz, por lo que estos resultan completamente ineficaces. Sin embargo, es débil contra los ataques de tipo lucha y físicos, ya que estos pueden romper fácilmente su cuerpo cristalino. Movimientos. Luz deslumbrante. Emite un destello cegador que confunde al oponente. Ataque prisma. Refleja la luz para golpear a varios enemigos. Láser cristalino. Dispara un potente rayo láser desde su cuerpo cristalino. Caja grande. Recuerdo que cuando era niño, solía pensar que al completar el Pokédex en rojo, azul y amarillo, tendría acceso al mítico Pokémon Mew, pero lo único que conseguí fue un diploma. Con el lanzamiento de Pokémon Stadium y sabiendo que se podían conseguir algunos Pokémon especiales al completar torneos específicos, pensé que sería una oportunidad perfecta para conseguir al Pokémon más raro de todos en aquel entonces. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Pensaba que el mayor logro del juego sería derrotar a Mewtwo en el Round 2, pero al parecer era tener todos los Pokémon que aparecen en el Hall de la Fama. Esto se logra de forma similar a cuando derrotas al alto mando en los juegos de la serie principal, ya que todos los Pokémon de tu equipo aparecerán ahí una vez que superes ciertos desafíos, pero el problema es que puede llevar mucho tiempo, además de que Pokémon Stadium no es para nada un juego fácil. Una vez que completes una de las cosas más tediosas en cualquier juego de Pokémon, teniendo en cuenta que a veces tienes que incluir en tu equipo Pokémon débiles sin evolucionar, tendrás acceso a un Psyduck con amnesia. Es posible que las nuevas generaciones no sepan cómo funcionaba amnesia en la primera generación, pero básicamente era como usar paz mental 2 veces, aumentando tanto el ataque especial como la defensa especial en 2 niveles. Esto ocurría porque estas 2 estadísticas se incluían en una sola llamada especial. Además, si transfieres este Pokémon a un juego de la segunda generación, llevará un objeto llamado caja grande. Al abrirlo, obtendrás un trofeo de oro que podrás exhibir en tu habitación. Distribuciones de evento del Pokémon Center Nueva York. Es interesante pensar que las distribuciones de Pokémon de evento comenzaron desde la primera generación, pero sin duda, una de las más notables es la del Pokémon Center Nueva York, que tuvo lugar entre finales del 2001 y principios del 2003. Si pensabas que Rayquaza con B de fuego o Dragonite con barrera eran Pokémon muy especiales, espera a ver algunos de estos Pokémon únicos. Bulbasaur con poder pasado, Squirtle con electrocañón, Nidoran hembra con luz lunar, Psyduck con danza pétalo, Magikarp con burbuja, Porygon con barrera,
Pichu con danza pétalo, Wobbuffet con mimético. Hemos visto muchos Pokémon con movimientos inesperados a lo largo de la historia de la franquicia, pero creo que estos, junto con otros de la misma distribución de la segunda generación, son bastante únicos. Sinjoh es una región entera. Ya he hablado de las ruinas de Sinjoh, y sabemos que este lugar combina las antiguas culturas de Sinnoh, Hisui y Johto. Sin embargo, cuando comprobamos nuestra ubicación en el mapa mientras estamos en ellas, podemos ver que nuestro personaje se encuentra al norte del Monte Plateado, pero ¿dónde exactamente? Teniendo en cuenta que este lugar nunca ha aparecido en ningún mapa, podemos concluir que las ruinas de Sinjoh pertenecen a una región desconocida. Sin embargo, sea cual sea la ubicación de esta región, se dice que se encuentra a medio camino entre Johto y Sinnoh. En Leyendas Pokémon Arceus, el poema antiguo 12 menciona que la región de Hisui tiene cierto parecido con Sinjoh, lo que implica que Sinjoh podría ser en realidad una región entera. Música prototipo en oro, plata y sus remakes. A principios del 2020 se hizo pública una copia filtrada del código fuente de Oro y Plata que contiene muchos datos interesantes. Sin embargo, un descubrimiento fascinante fue el de una versión temprana del tema de Pueblo Primavera al estilo de los juegos de la primera generación. Además, se encontró una versión temprana de la música de la pantalla de título con fecha del 30 de julio de 1999. Estos son los temas. Además, hace apenas un año se filtraron los archivos de desarrollo de Pokémon Heart Gold y Soul Silver que contenían mucha información, incluidos numerosos temas no utilizados, algunos de ellos con la fuente de sonido de Diamante y Perla. Aquí están algunos de ellos. Bosque de Aokigahara en el demo del Space World 97. El bosque de Aokigahara es un lugar controvertido en Japón muy cercano al monte Fuji. Puede que este lugar no te suene, pero si lo buscas en Google, descubrirás de qué estoy hablando realmente. En el demo del Space World 97, podemos encontrar un mapa del exterior del monte Plateado que supuestamente representa el bosque de Aokigahara. Teniendo en cuenta que el monte Plateado se basa en el monte Fuji, los desarrolladores tuvieron que reelaborar esta zona para evitar cualquier referencia a este lugar controvertido y triste de Japón. Viajera del tiempo Chieko. Uno de los periféricos más desconocidos de Pokémon es el Mobile Game Boy Adapter. Este se utilizaba para conectarse a un servicio online de paga llamado Mobile System GB y permitía a los jugadores japoneses de Pokémon Cristal acceder a un par de funciones interesantes. A través de la Pokémon News Machine del Pokémon Communication Center en Ciudad Trigal, se podía interactuar con un personaje único llamado Chieko, una entrenadora guay de pueblo Azalea que también es una viajera del tiempo.
Tiene sentido, ya que le daba al jugador la GS Ball después de completar un cuestionario sobre los acontecimientos de su aventura. No se sabe nada más sobre este personaje, pero creo que alguien con la capacidad de viajar en el tiempo sería una incorporación fascinante al anime o a los juegos. Chica fantasma en Glitch City de la segunda generación. Glitch City se hizo popular en la primera generación, pero lo que no sabía es que también había una Glitch City en la segunda. Sin embargo, algo más interesante es que dentro de una parte muy específica de Glitch City en Pokémon Cristal, podemos encontrar un NPC solitario conocido como la Chica Fantasma. Todo lo que tienes que hacer es ir a tu habitación en Pokémon Cristal, usar un código para atravesar paredes y guardar en esta ubicación. Reinicia el juego y estarás en Glitch City. Sigue este camino específico y podrás ver a una entrenadora con la piel blanca conocida como la Chica Fantasma de Glitch City. Si la entrenadora te ve, el juego se congelará. Se dice que este NPC podría ser la hija de un personaje de Ciudad Iris relacionada con una misión secundaria descartada en la que un hombre está preocupado porque su hija se dirigió a la Torre Quemada, un lugar donde según él, la gente tiende a desaparecer. Esto se ve reforzado por el hecho de que cuando ella te ve, comienza a sonar el tema de dicho lugar. El texto sin utilizar dice lo siguiente: oh no, mi hija ha desaparecido. No puede haber ido a la Torre Quemada. Le dije que no se acercara a ella. Parece que la gente desaparece ahí. ¿Qué debo hacer? Es fascinante ver que, dentro de los datos del juego, todavía hay un par de NPCs como el NPC de la farmacia de Ciudad Iris que viven en mundos paralelos dentro del juego, completamente aislados del resto del mundo. Muchas gracias por ver el video. No olvides suscribirte a mi canal y si te interesa convertirte en YouTuber o Poketuber, únete a los miembros del canal, ya que subo contenido que te ayudará en tu camino como creador de contenido. Quiero agradecer a Alex Latter y a May por ser parte de este selecto grupo. Hasta pronto.